Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de la renovación del pensamiento sobre innovación y tecnología. Partimos del supuesto que la tecnología está pautada tanto por una gama de factores sociales y económicos, como por consideraciones estrictamente técnicas. Hay un amplio acuerdo entre los economistas del ámbito internacional que la ciencia, la tecnología y la innovación han contribuido dramáticamente al crecimiento económico y al bienestar de países individuales. Pero también se acepta que al hacerlo, la CTI, la ciencia, tecnología e innovación, han creado las semillas del actual patrón de desarrollo global insostenible. Hablaremos más de eso en la próxima charla, pero ahora mostraremos un poco cómo surgió un enfoque crecientemente social a los temas de tecnología e innovación. También daremos un ejemplo de las complejidades del desarrollo tecnológico en un país no hegemónico, refiriéndonos brevemente a la industria petrolera en Venezuela. El estudio social de la tecnología. Se puede aprender mucho si se analiza el contenido de la tecnología y los procesos particulares envueltos en la innovación. El estudio social de la tecnología tuvo enorme influencia en ampliar la agenda de las políticas, por ejemplo, en la promoción y gestión del cambio tecnológico. Hay toda una variedad de estudiosos y corrientes de análisis que insisten en abrir la caja negra de la tecnología para permitir exponer y analizar los patrones socioeconómicos embebidos en el contenido de las tecnologías y en los procesos de innovación. Estos estudios surgieron como una crítica al determinismo tecnológico que veía el cambio técnico como necesario para el progreso tecnológico. Aquí tenemos que detenernos un minuto en la noción de elección. Frente a una noción de determinismo tecnológico, tenemos que ver lo que nos da un concepto, una noción de que hay elecciones, que las elecciones son posibles, que la gente elige, ¿no? Que las economías eligen, que las empresas eligen, que todo el mundo elige. Esa noción, ese concepto, es central en el estudio social de la tecnología. Bueno, aunque no sean necesariamente elecciones conscientes, ¿no? Pero son elecciones. Son inherentes al diseño de artefactos individuales y sistemas y a la dirección de la trayectoria de los programas de innovación. De esta manera, con una idea de la posibilidad de elegir caminos diferentes, tecnologías diferentes, trayectorias diferentes, el tema de la innovación aparece como un, Borges diría, jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Aquí hay posibilidades de irse por otras ramas en todo momento. Diferentes rutas están disponibles entonces, que potencialmente podrían llevar a resultados tecnológicos diferentes. Estas elecciones pudieran tener distintas implicaciones para la sociedad y para grupos sociales particulares, impactándolos profundamente. Entonces, depende de lo que elijas, ¿no? Las tecnologías se negocian, aunque muchas veces se nos diga que hay una cosa necesaria, que hay una necesidad del progreso técnico, pero eso justamente es lo que el estudio social de la tecnología ha venido criticando en el tiempo. Entonces, el estudio social de la tecnología acentúa el carácter negociable de la tecnología, subrayando el alcance de distintos grupos, de distintas fuerzas, en dar forma a las tecnologías para sus propios fines y la posibilidad de diferentes logros tecnológicos y sociales. También discute cómo se construye la irreversibilidad, buscando cerrar las soluciones alcanzadas, es decir, que en algún momento se paren las búsquedas de mejoras, de alternativas, porque ya está logrado, ya está hecho, ya está institucionalizado y estabilizado, y de esta forma entonces las innovaciones se estabilizan.
Igualmente, algunos autores han planteado también la posibilidad de revertir elecciones anteriores. Es decir, que la idea de un cierre de controversias o de búsquedas de caminos diferentes se puede reabrir en cualquier momento si hay fuerza económica suficiente atrás. Vemos un poquito esto del modelo lineal de innovación y de la crítica a ese modelo lineal de innovación. Al volver problemáticos los procesos sociales de innovación, el estudio social de la tecnología abrió cuestiones de políticas que habían sido oscurecidas por el determinismo tecnológico y por los modelos simplistas relacionados. Por ejemplo, el estudio social de la tecnología criticó los modelos lineales establecidos que concebían a la innovación como envolviendo un flujo unidireccional de información, de ideas y de soluciones que iban desde la ciencia básica a través de la investigación y desarrollo hasta la producción y difusión de artefactos estables en el mercado para los consumidores, ¿no? Entonces, hay una idea, pensar en la bombita eléctrica, el tipo tiene aquí la lamparita, se le encendió, investigación básica, después pasamos a la investigación aplicada, de ahí pasamos al desarrollo experimental, de ahí pasamos a la innovación, finalmente a la comercialización. Ese es el modelo lineal de innovación, es decir, cómo desde una idea, a través de la intervención de la ciencia y de la tecnología, en distintos modelos se llegaba a la comercialización. Ahora bien, en el tiempo se ha visto que las políticas públicas de tecnología basadas en estos modelos lineales no son útiles, porque dividen la innovación en fases demasiado separadas y porque privilegian la oferta tecnológica. El hecho de que no sea útil no quiere decir que no se utilice, ¿no? y que no se la ponga adelante la gente, pero es criticable. Por el contrario, el EST, el Estudio Social de la Tecnología, ha llamado la atención sobre las interacciones estrechas y recíprocas entre estas etapas y la transformación de las tecnologías entre su concepción inicial y su eventual aplicación. Aquí podemos ver que muchos autores del estudio social de la tecnología tenían preocupaciones más profundas, iban más allá de eso. Querían emancipar a la ciencia y la tecnología, querían desmantelar sus rasgos de estar privilegiando algo como inevitable o que permanecía por fuera o por encima de la sociedad. Querían verlas como actividad social, como áreas de actividad social, sometidas a las fuerzas sociales y susceptibles de análisis social. No era esa la ciencia y la tecnología. Aquí le metemos ciencia y tecnología y resolvemos el problema. No, ciencia y tecnología son parte de la actividad social y de la lucha social. Una rama crítica del estudio social de la tecnología ha iluminado la política de la tecnología. Y hay un autor clásico en este campo ya, que es Langdon Winner, que empieza a escribir sus trabajos más conocidos en 1977, en 1980. Esa rama que es del estudio social de la tecnología, que apunta a la política de la tecnología, argumenta que las tecnologías no son neutrales, sino que son estimuladas por grupos particulares para preservar o alterar las relaciones sociales, que son política hecha por otros medios. Algunos gobiernos y funcionarios ya reconocen la fuerza de las críticas a enfoques tradicionales que oponían un énfasis excesivo en la oferta de tecnologías y por tanto en la contribución a la innovación de especialistas técnicos y del conocimiento formal por sobre los saberes no técnicos de usuarios y consumidores de tecnología, que también empezaron a entrar en la película, que en el pasado eran ignorados por completo. Los defectos del modelo lineal se reconocen hoy ampliamente y son parte del efecto del estudio social de la tecnología. En el contexto de una preocupación creciente ante el fracaso del desarrollo tecnológico en tomar en cuenta los requerimientos del mercado de usuarios potenciales, la ciencia social
empezó a articular su contribución a la innovación. Muchos en el campo del estudio social de la tecnología han cuestionado la brecha artificial entre lo social y lo técnico, y así entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y las ingenierías. La ausencia de una frontera clara entre lo social y lo técnico llevó a la necesidad de reconsiderar otros aspectos de la actividad social que parecían estables y acotados, como las distinciones tradicionales entre procesos económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, los trabajos que han tratado de integrar explicaciones sociológicas y económicas de la innovación han llevado a una reconceptualización de los mercados que pasaron a ser entendidos como socialmente construidos. Entonces el mercado no es nada más una entelequia que está allá afuera y que está esperando que lleguen cosas, sino que también es un campo de lucha, es un campo donde se negocian distintos aspectos y proyectos que son sociales también. Entonces, veamos un ejemplo real de un país de nuestra porción del mundo. Yo aquí diría que en general se acepta que el proceso de innovación de un país descansa fundamentalmente en su base de conocimientos y competencias, esto es en sus capacidades para hacer cosas, ¿no? Y la educación usualmente es tomada como una senda clave. Se pone el acento en los científicos e ingenieros. Sin embargo, yo quisiera destacar que estos, si bien son necesarios, no estoy hablando en contra de los científicos e ingenieros, necesitamos científicos e ingenieros y necesitamos más, y los necesitamos buenos y en condiciones de trabajar, de producir lo que ellos pueden hacer, es decir, en condiciones favorables de trabajo. Pero quiero destacar que estos, si bien son necesarios, por sí solos no son suficientes. Y a lo que voy es que, mi conclusión es que una sociedad la hacemos mucha gente, la hacemos todos los que vivimos en una sociedad. Y entonces no es nada más estos y los otros los que son cruciales, sino que todos aportamos, todos somos útiles, todos somos necesarios y por tanto todos debemos disfrutar de los beneficios de nuestra sociedad. La interfaz entre la academia y la industria, particularmente en lo que concierne al logro del desarrollo económico y el bienestar nacional, ha seguido siendo un tema difícil y escurridizo, porque no sabemos dónde poner las prioridades y dónde poner todo lo demás, que no es prioridad, pero que es necesario. La literatura sobre los determinantes de la innovación, con demasiada frecuencia ha puesto el foco en el sector privado lucrativo, descuidando a otros actores y ámbitos envueltos en la coevolución de la tecnología y la sociedad. Uno de los temas que se ha exagerado mucho en cierta literatura económica es el énfasis en la I+D formal, es decir, en la investigación y desarrollo formal. La I+D como la que está ubicada en intramuros dentro de una industria, ¿no? Dentro de una empresa, que es esa investigación y toda la actividad que va desde la ciencia básica, la aplicada, el escalamiento, etcétera, etcétera, hasta el desarrollo y la innovación. Con respecto a esa investigación y desarrollo intramuros, vamos a estar hablando mucho más de que el conocimiento no se hace nada más en la I+D intramuros y que en muchos ámbitos de actividad de nuestras economías en países en desarrollo no está tan formalizada porque no hay recursos disponibles para eso, pero el conocimiento, inclusive el conocimiento de la innovación científico-técnica, también se da en otros contextos, está mucho más ampliamente distribuida. En los países en desarrollo se suele hablar de que son países pobres en conocimiento. Y a mí me gustaría un poco cuestionar toda esa idea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pobres en el conocimiento que importa, los otros conocimientos no importan, ¿no? Entonces, quiero referirme a un caso de la industria petrolera.
¿Dónde está esto? Se me quedó parado aquí. Ajá. Hay algunas cosas que pasan cuando una industria o una empresa pública adopta una lógica privada, ¿no? En este caso, que es el caso de Venezuela, al cual me quiero referir brevemente, tenemos aquí a PDVSA, que es Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, que es la empresa nacional de petróleo, ¿no? Es una empresa pública que heredó muchos rasgos de las antiguas empresas privadas, que eran las concesionarias extranjeras que trabajaban en el país. Venezuela nacionalizó el petróleo en 1976, 1 de enero de 1976. Y desarrolló todo un aparato público de investigación que aceptó la dinámica del conocimiento tácita de la cultura corporativa, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que esos dos elementos, público pero funcionando con una cabeza, una lógica privada, que tiene su razón de ser, en el sentido de que, bueno, estamos en un mundo donde hay que competir en los mercados, pero tenemos que competir en los mercados también sabiendo desde dónde competimos. Estos dos elementos determinaron en última instancia la irrelevancia de la base local de conocimientos, y por supuesto los que detentan ese conocimiento, que son las personas, para la estrategia corporativa, incluyendo la constituida por la capacidad de investigación de los científicos y los ingenieros que se formaban en las universidades nacionales. A lo largo de una década, no esta última, sino una década ya hace tiempo, que habrá sido del 98 al 2008, del 97 al 2007, por ahí, analizamos cómo en contextos de subdesarrollo lo público y lo privado actuaban de maneras asimétricas pero interconectadas, abarcando a sectores muy amplios de actividad, entre los cuales estaban la educación superior, con implicaciones y efectos contradictorios. Para explorar los vínculos entre la innovación y su contexto en ese país en desarrollo, analizamos los lugares de conocimiento cruciales, críticos para esa área tecnológica. Y entonces ahí nos concentramos en diferentes espacios, si ustedes quieren, de producción de conocimiento en relación con la industria petrolera venezolana. Así analizamos el contenido de conocimiento de la industria petrolera. Hicimos también estudios sobre las firmas de servicios que atendían a la industria petrolera. Revisamos las capacidades y el saber hacer de técnicos y obreros en tiempos de emergencia. Exploramos la colaboración de la universidad y la industria en exploración y producción. Esto tiene que ver todo con el área que está ahora en boga de vinculación de la universidad con las empresas, ¿no? Y todo esto. Y estudiamos los roles de la investigación académica y la elaboración de nuevos mapas intelectuales. Todo esto en Venezuela. Tratamos de entender todo lo que tenía relación con la industria petrolera. Así que entonces lo que hicimos es analizar el contenido del conocimiento en esa industria en lo que respecta al petróleo, y ahí nos encontramos con dos bases principales relevantes de conocimiento, ¿no? Por un lado está la base de conocimiento específica de la industria petrolera, tanto el componente internacional disponible en la industria petrolera como la industria petrolera como un todo, como el que se produce y es atendido por la compañía específica localmente. Entonces, vemos que hay todo un cuerpo de conocimiento y de prácticas que da forma al desempeño de todas las firmas operadoras en una industria. No se puede inventar la rueda cuando ya estamos en una industria madura de nivel internacional y podemos ver los pozos petroleros en Argelia o en Irak o en Estados Unidos y tenemos pozos petroleros en Brasil, en Argentina o en Colombia. La base de conocimiento en última instancia es la misma, ¿no? Se trata de industrias maduras. Bueno, ese componente internacional
de conocimiento está disponible a todas las firmas. Es desarrollado, mantenido y diseminado por instituciones de variados tipos. Es un conocimiento que para su aplicación, inclusive para su adquisición, requiere recursos en gran escala. Acompaña la evolución de las capacidades organizacionales del aprendizaje, que también es un componente institucional local, intramuros, obvio, tienes que tener gente capacitada. Entonces, ese conocimiento componente internacional está ahí, es un montón de conocimiento que tiene un valor económico en el mercado importante. Pero también hay un conocimiento o una base de conocimiento que está generalmente disponible en las sociedades nacionales, en este caso en la sociedad venezolana. Y ahí nos encontramos con el contexto académico, las universidades, los institutos técnicos, tenemos los institutos de investigación que son generalmente públicos, también hay algunos privados, pero son los menos, pues estos son áreas de mucho costo y entonces tiene que entrar el Estado porque no hay capacidad de inversión para otra cosa. Tenemos las firmas locales de ingeniería que hemos mencionado, ¿no? Que son a partir de la capacidad de ingeniería que se desarrolla en el país, pues se empiezan a crear empresas cuyos clientes van a ser la industria petrolera nacional, porque la industria petrolera no va a hacer todo, necesita entonces ubicar a sus firmas proveedoras, y esos son los proveedores de caños, de tornillos, de lo que X cosas que le pueden proporcionar las firmas locales de ingeniería. Y está también el aprender haciendo de los trabajadores industriales, que no es trivial, ¿no? Porque necesitamos tener una mano de obra también en los escalones más bajos que tenga capacidades y que las tiene, las va adquiriendo, a veces en escuelas técnicas de distintos niveles de complejidad y en la práctica a través de su trabajo. Bueno, entonces tenemos aquí factores que intervienen en cómo se efectiviza el conocimiento en un país en desarrollo o no. ¿Por qué? Porque hay presiones externas que nos hacen depender siempre de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y cuanto más débiles o más vulnerables nos encontremos en nuestra situación, más dificultades tendremos. Entonces hay presiones externas, por ejemplo, reformas económicas, el valor mundial del petróleo que fue oscilando, sigue oscilando siempre en el tiempo, presiones internas, como por ejemplo cuando hay crisis fiscal, ahí en Venezuela hubo recuperación del control de la renta petrolera por el Estado durante un periodo, después todo eso se perdió. Elecciones políticas, porque hay ideologías, hay liderazgos, trayectorias dependientes, hay todo un régimen tecnológico que nos hace depender de toda esa base de conocimiento internacional en una industria que es una industria madura. No estoy hablando de Maduro, sino de la industria madura. Oportunidades y restricciones institucionales, y hay un contexto histórico con legados y tradiciones históricas. Entonces, lo que hemos tratado de ver es que necesitamos reconocer que la efectividad de las formas específicas de colaboración depende de una comprensión razonable de los socios de conocimiento, cada uno con sus prioridades, sus relaciones construidas en el tiempo como consecuencia de los acontecimientos y de las decisiones de los jugadores, ¿no? Entonces, para ser efectivos, los varios jugadores y todos los grupos que intervienen en la producción de algo que tiene tecnología, todos esos jugadores envueltos deben ser capaces de articular y satisfacer sus necesidades e intereses particulares a través de espacios de mediación. Necesitamos conversar mucho más, necesitamos trabajar mucho más, necesitamos mediación. Y lo que hemos tratado de ver es que todos los actores participantes en la industria son necesarios y tienen conocimiento, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que queda de lleno demostrado que lo técnico es social
que hay caminos que se bifurcan, que hay distintas elecciones posibles y que podemos encontrar maneras de no solamente ir a la punta, que tenemos que ir a la frontera tecnológica, porque es el desafío que nos plantea la economía mundial en estos momentos, no podemos quedar tan rezagados, pero no podemos hacerlo a costa de el peso que tenemos atrás, que es el peso que nos exige una justicia social y la equidad con nuestros congéneres, porque además de ser compatriotas, son miembros de nuestra misma especie y todos tenemos derecho a compartir de la vida y el bienestar.